Los padres tienen un instinto natural de proteger a sus hijos de cualquier amenaza o peligro. Sin embargo, hay casos en los que los hijos son víctimas de abusos, violaciones o asesinatos por parte de depredadores sexuales que se aprovechan de su inocencia y vulnerabilidad. Ante esta situación, algunos padres deciden tomar la justicia por sus propias manos y vengarse de los agresores de sus hijos sin importar las consecuencias legales o morales. Y hoy traigo para ti 10 casos más impactantes de padres que se vengaron de los depredadores de sus hijos. Así que quédate hasta el final, porque el último caso te dejará sin palabras. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un gran like. De esa manera, podremos llegar a más personas y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Ahora sí, comencemos. Número 1. Gary Plouffe, el padre que mató al violador de su hijo frente a las cámaras. Gary Plouffe era el padre de Judy Plouffe, un niño de 11 años que fue secuestrado y violado por su entrenador de karate Jeffrey Dowsett en 1984. Dowsett fue capturado en California y trasladado al aeropuerto de Barton Road en Luisiana, donde lo esperaba Gary Plouffe disfrazado de periodista. Cuando Dowsett pasó frente a él, Gary le disparó en la cabeza matándolo al instante. El hecho fue grabado por las cámaras de televisión y causó una gran conmoción en el país. Gary fue arrestado y acusado de homicidio, pero se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 7 años de libertad condicional, sin pasar un solo día en la cárcel. Número 2. Ellie Nessler, la madre que vengó a su hijo abusado en pleno juicio. Ellie Nessler es la madre de Willie Nessler, un niño de 6 años que fue abusado sexualmente por Daniel Drive, un amigo de la familia en 1988. Drive fue detenido y llevado a juicio, pero Ellie no confiaba en el sistema judicial y temía que saliera libre. Por eso, el 2 de abril de 1993, entró armada a la sala del tribunal y le disparó 5 veces a Drive frente a los testigos y el juez. Ellie fue juzgada por asesinato en primer grado, pero el jurado la encontró culpable de homicidio voluntario y la sentenció a 10 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 3 debido a que se le diagnosticó cáncer de mama y se le concedió la libertad condicional por razones humanitarias. Número 3. Jay Minor, el padre que asesinó al abuelo violador de su hija. Jay Minor era el padre de Julia Minor, una mujer que sufrió abusos sexuales por parte de su abuelo, Raymond Earl Brooke, desde que tenía 4 años hasta que tenía 9. Brooke fue condenado en 2022 a 5 años de prisión, pero solo cumplió 27 meses y fue liberado. Jay no pudo soportar la injusticia y el dolor de su hija, y el 8 de junio de 2014, condujo hasta la casa de Brooke y le disparó varias veces matándolo. Luego se dirigió a la casa de otro hombre que supuestamente había abusado de su hijastra y también le disparó, pero no logró matarlo. Jay fue arrestado y se declaró culpable de 2 cargos de asesinato e intento de asesinato. Número 4. David Barajas, el padre que fue absuelto de matar al conductor ebrio que atropelló a sus hijos. David Barajas era el padre de David Jr., de 12 años, y Caleb, de 11 años, quienes fueron atropellados y asesinados por José Banda, un conductor ebrio, el 7 de diciembre de 2012, en Alvin, Texas. David y sus hijos estaban empujando su camioneta averiada por una carretera rural, cuando Banda los embistió con su vehículo. David Jr. murió en el acto y Caleb falleció en el hospital. Según los testigos, David corrió hacia su casa que estaba cerca y regresó con una pistola. Luego le disparó a Banda en la cabeza mientras estaba dentro de su auto. David fue acusado de asesinato, pero el jurado lo declaró inocente al no encontrar pruebas suficientes que lo involucrara con el crimen. Número 5. Andy Vargas, el padre que apuñaló al asesino de su hijo en la comisaría. Andy Vargas era el padre de Andy Jr., un niño de 9 años que fue violado y asesinado por Claudio Martínez,
un vecino de 23 años, el 18 de julio de 1996 en Miami, Florida. Martínez confesó el crimen y fue arrestado, pero antes de ser trasladado a la cárcel, fue atacado por Andy Vargas, quien se encontraba en la estación de policía. Andy le propinó varios golpes y patadas a Martínez, mientras le gritaba que era un monstruo y que lo iba a matar. Los policías tuvieron que intervenir para separarlos y evitar una tragedia mayor. Andy fue acusado de agresión, pero el fiscal decidió no presentar cargos contra él, al considerar que actuó bajo un estado de emoción violenta. Número 6. Osvaldo Rivero, el padre que acuchilló al violador y asesino de su hija en la cárcel. Osvaldo Rivero era el padre de María José Rivero, una niña de 6 años que fue violada y asesinada por Luis Alberto González, un albañil de 26 años, el 16 de septiembre de 2003 en Buenos Aires, Argentina. González fue capturado y confesó el crimen, pero dijo que estaba drogado y que no recordaba nada. Osvaldo no creyó en su arrepentimiento y decidió vengarse. El 22 de septiembre se presentó en la comisaría donde estaba detenido González y le pidió al policía de guardia que lo dejara verlo. El policía accedió y lo llevó hasta la celda de González. Allí, Osvaldo sacó un cuchillo que llevaba escondido y le asentó 12 puñaladas a González, causándole la muerte. Osvaldo fue detenido y procesado por homicidio simple, pero el juez le otorgó la libertad provisional, al considerar que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Número 7. André Bambersky, el padre que secuestró al padrastro violador y asesino de su hija. André Bambersky era el padre de Kalinka Bambersky, una adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por Dietrich Kronbach, el padrastro de su hermano, el 9 de junio de 1982 en Lindau, Alemania. Kronbach era un médico que le inyectó una sustancia desconocida a Kalinka, provocándole la muerte. El caso fue archivado por la justicia alemana al no encontrar pruebas suficientes contra Kronbach. André no se conformó con esta decisión y luchó durante años para que Kronbach fuera juzgado en Francia, donde Kalinka era ciudadana. Sin embargo, Alemania se negó a extraditarlo, alegando que ya había sido absuelto. Entonces, André recurrió a un método extremo. Contrató a unos secuestradores que raptaron a Kronbach en Alemania y lo trasladaron a Francia, donde lo dejaron atado y golpeado frente a un tribunal. André fue arrestado y acusado de secuestro, pero fue absuelto por el jurado, que consideró que actuó por un motivo legítimo. Número 8. Don Spirit, el padre que se suicidó tras encontrar a su hija y a sus nietos masacrados. Don Spirit era el padre de Sarah Spirit, una mujer de 28 años que fue asesinada por su novio James Williams el 18 de septiembre de 2014 en Bell, Florida. Williams también mató a los 6 hijos de Sarah, de entre 3 y 11 años, y luego se suicidó. Don fue el primero en encontrar los cuerpos de su hija y sus nietos, y llamó al 911 para reportar la masacre. Sin embargo, cuando llegaron los policías, Don les disparó y se quitó la vida. Se desconoce el motivo exacto de su acción, pero se cree que quiso vengarse de Williams, quien había abusado de Sarah y sus hijos durante años, o que simplemente no pudo soportar el dolor de perderlos. Número 9. Robert Cotton, el padre que se infiltró en la prisión para golpear a la asesina de su hija. Robert Cotton era el padre de Tori Stafford, una niña de 8 años que fue secuestrada, violada y asesinada por Michael Rafferty y Terry Lane McClintic el 8 de abril de 2009 en Woodstock, Ontario, Canadá. Rafferty y McClintic fueron capturados y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2018, se reveló que McClintic había sido trasladado a una prisión de mínima seguridad, lo que causó la indignación de Robert y la opinión pública. Robert decidió tomar cartas en el asunto y se infiltró en la prisión haciéndose pasar por un trabajador social. Una vez dentro, localizó a McClintic y le propinó una brutal paliza, dejándola inconsciente y con varias fracturas.
Número 10. Stephen Shaffer, el padre que torturó y mató al violador y asesino de su hija sin saberlo. Stephen Shaffer era el padre de Lorraine Hood, una niña de 3 años que fue violada y asesinada por David Gaud, un adolescente de 15 años, el 3 de febrero de 1985 en Keighley, Gales. Gaud fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado en 2017 bajo una nueva identidad. Sin embargo, sus nuevos vecinos descubrieron su pasado y decidieron hacerle pagar por sus crímenes. Entre ellos estaba Stephen Shaffer, quien se había mudado al mismo edificio que Gaud sin saber quién era él. El 2 de agosto de 2018, Shaffer y otros 2 hombres entraron al apartamento de Gaud y lo torturaron, apuñalaron y quemaron hasta causarle la muerte. Luego arrastraron su cuerpo hasta el pasillo y lo abandonaron. Shaffer y sus cómplices fueron arrestados y acusados de asesinato. Shaffer admitió su participación, pero dijo que no sabía que Gaud era el asesino de su hija hasta que lo vio en la televisión. Estos son solo algunos de los padres que se vengaron de los depredadores de sus hijos, movidos por el dolor, la rabia y la impotencia. Sus acciones pueden ser comprensibles desde el punto de vista emocional, pero no son justificables desde el punto de vista legal o moral. La venganza no es la solución, sino la justicia. Si has llegado hasta aquí, te felicito por tu interés y tu valentía por enfrentar este tema tan duro y crudo. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender más la realidad de las sociedades víctimas de la violencia. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y contactos. También te animamos a que te suscribas a nuestro canal para estar al tanto de más contenido. Gracias por tu atención y recuerda, ten cuidado y protégete a ti mismo y a tus seres queridos.